El poder electoral que diseñó el correísmo no pasó la evaluación de Julio César Trujillo. Los cambios llegan al CNE a 8 meses de las elecciones seccionales. ¿La democracia saldrá fortalecida? Durante muchos años, al Consejo Nacional Electoral se le reprochó su poca independencia frente al gobierno de Rafael Correa. Y las imágenes que alimentaron este relato son parte de la historia reciente de este país. Por esta y por otras razones, el Consejo de Participación Ciudadana de Julio César Trujillo destituyó a los últimos vocales de la camada. En el programa de hoy veremos hasta qué punto el próximo CNE podrá emprender un proceso de reforma urgente que fortalezca la participación democrática para las elecciones del 2019 y las del 2021, sin repetir los errores del pasado correísta, pero tampoco los que se cometieron durante la partidocracia. Ahora empieza Políticamente Correcto. Hoy nos acompañan Jorge Acosta, jurista, expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral y exconjuez de la Corte Suprema de Justicia. Solanda Goyes, abogada, integra el colectivo Nosotras por la Democracia y expostulante al Consejo Nacional Electoral. Y Arturo Moscoso, politólogo, catedrático universitario y miembro del directorio de la Corporación Participación Ciudadana. Gracias por estar en Políticamente Correcto. Hoy vamos a hablar del paso fundamental que ha dado el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio tras destituir a los vocales del Consejo Nacional Electoral y de esta manera abrir un espacio de renovación que todavía no está muy claro. En todo caso, la importancia de esa resolución, más allá de las críticas y de los aplausos que ha generado, radica en su valor simbólico, pues cierra una década compleja que Claudia Roura nos presenta en el siguiente informe. Marzo 2007. El Tribunal Supremo Electoral, presidido por Jorge Acosta, destituyó a 57 congresistas por, supuestamente, entorpecer la consulta popular de Rafael Correa, que dio paso a la constituyente de Montecristi. Mayo 2011. No hubo control efectivo ante la sobreexposición de Correa como sujeto político y presidente de la República en la campaña por el sí de la consulta que reestructuró la justicia. Enero 2012. El CNE, presidido por Domingo Paredes, movió las fechas del calendario para que en los comicios del 2013 se aplicaran las reformas planteadas por Correa. Se impuso un nuevo método de asignación de escaños y límites a la cobertura de prensa durante la campaña. Julio 2012. Se denunció una masiva falsificación de firmas en la reinscripción de partidos y movimientos políticos. Unos 70,000 casos se presentaron en la Fiscalía. El CNE invirtió $6 millones en la revisión, pero el caso se diluyó en la Fiscalía. Febrero 2014. Correa hizo su sabatina, la víspera de las elecciones del 19 de febrero, donde Alianza País perdió la alcaldía de Quito. El mandatario no acató el débil exhorto de Domingo Paredes. Mayo 2014. El CNE invalidó unas 240,000 firmas del colectivo Yas Unidos, que buscaba una consulta popular para que no se explote el ITT. Febrero 2015. El CNE, presidido por Juan Pablo Pozo, negó a Compromiso Ecuador, Sociedad Patriótica y Pachacutic la entrega de formularios para su consulta sobre la reelección indefinida. El organismo dijo que el pedido requería de un dictamen constitucional. Abril 2015. Según el Consejo Transitorio, el CNE incumplió sus funciones durante la organización del concurso público para elegir a los integrantes del Consejo de Participación. Noviembre 2016. El asambleísta Gilmar Gutiérrez entregó al CNE un informe técnico denunciando que el padrón electoral estaba inflado en más de 2 millones de personas fallecidas y migrantes. Febrero 2017. Miles de simpatizantes del candidato Guillermo Lasso rodearon el CNE para exigir transparencia en los escrutinios de primera vuelta, donde fue finalista. En abril, Lasso denunció fraude electoral y puso en cuestión el triunfo de Lenín Moreno. Bien, doctor Jorge Acosta, ¿cree usted que en el
control del Consejo Nacional Electoral, como así lo ha definido el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana, radicó parte del poder total que ejerció Correa durante una década? Yo creo que sí, porque desde ahí partió todas las irregularidades en las designaciones que existieron. Recordará usted que tanto en las comisiones de designación, cuanto en otras de vigilancia y control de cada uno de los procesos, se pusieron única y exclusivamente gente relacionada directamente o simpatizante con el grupo gobernante. Entonces, ello permitió de que todos los candidatos inscritos para los concursos sean electos de entre aquellos que gozaban de la simpatía del poder político vigente en ese momento. Y partiendo de la idea de que, bueno, el Consejo Nacional Electoral se logra reestructurar a partir de la constituyente de Montecristi, ¿hasta qué punto usted, como presidente del Tribunal Supremo Electoral de la época, le abrió las puertas a Correa al darle una suerte de poder total cuando destituyeron a los 57 diputados? ¿Hasta qué punto esa medida fue extrema, doctor? Bueno, no es que el Tribunal Supremo Electoral, que tenía representantes de 7 partidos políticos, los más votados, le dio el poder a Correa. No, recordará usted de que este tribunal recibió la petición de la consulta popular y la reenvió al Congreso para que califique la urgencia de ese pedido. Y es con la antipatía de Correa, que nos decía de todo, ¿no es cierto?, sucursal de la partidocracia. Y fue ese Congreso el que calificó la urgencia y dispuso en resolución la convocatoria a consulta popular. Circunstancia que nosotros la cumplimos e inexplicablemente recibimos el ataque del Congreso, sustituyéndome a mí. Figura jurídica no existente pero que siempre se hacía, ni en la Constitución ni en la ley. Pero que era una normalidad que se sustituyeran a los presidentes de los vocales de los partidos. Pero no era lo legal, no era normal. Entonces encontraron con un tribunal que estaba dispuesto a aplicar la ley y se aplicó. Y no es que se destituyó al Congreso. Se ocupó un artículo de una ley existente, el 155 de la entonces ley de elecciones. Pero de todas maneras, esa medida fue extrema porque ustedes terminaron anulando a la gran porción de la oposición ecuatoriana que estaba en contra de esta Asamblea Constituyente, que finalmente moldeó un modelo autoritario, rígido desde Montecristi. Viendo en perspectiva, ¿no fue una decisión extrema? ¿No hubiera sido preferible que usted se vaya a su casa y dejar que los procesos políticos se gastaran entre la Asamblea y el gobierno? Que hubiera sido dejar que la conducta de los partidos políticos siga siendo abusiva. ¿Cuántos presidentes votaron los partidos políticos? ¿Cuántos ministros? ¿Cuántos diputados en sí mismo? Entonces alguien tenía que poner orden aquí. ¿Usted creía en Correa en ese momento? No, no era yo amigo, no lo conocía. ¿Y de Gustavo Larrea? Tampoco. Bien, Solanda Goyes, ¿cuál fue el principal error que en su criterio cometieron los sucesivos vocales del Consejo Nacional Electoral? El principal error fue carecer de independencia y sujetarse a un poder político omnímodo que cuidaba los intereses de una sola organización política que era Alianza País. Si es que los funcionarios del Consejo Nacional Electoral se hubiesen sujetado a las normas, a la Constitución, a la ley, el modelo quizá hubiese dado resultado, pero adicionalmente había que mirar que ellos tienen un origen ilegítimo, como ya lo señaló el Consejo de Participación Ciudadana, en la evaluación del Consejo Nacional Electoral, al decirles que no estaban ni siquiera preparados para ocupar el cargo. El consejero Dávila ha dicho que el primer acto de corrupción es aceptar un cargo para el cual no se está preparado. Entonces, en ese sentido, tienen dos problemas. Uno, el de origen, y otro, el problema de haber actuado al margen de la Constitución y la ley. Durante todos estos años, el Consejo Nacional Electoral fue proceso de una veeduría organizada por el Consejo de Participación Ciudadana, un entramado legal medio complicado que sale de la Constitución de Montecristi, pero que al fin de cuentas se aplicó. ¿No es muy extremo decir que todos ellos fueron ilegítimos y ya? No, no, porque está ahora ya documentado, investigado las denuncias que se hicieron desde las organizaciones de mujeres, desde el Observatorio Ciudadano Electoral y otras tantas desde hace más de 4 años, indicando que los concursos adolecían de hechos fraudulentos. Ahora se lo ha dicho ya en un documento oficial, en un documento de evaluación que proviene de un mandato popular. Y
no se trata solamente del diseño, se trata cómo fue manipulado ese diseño justamente para cooptar todas las instituciones, y la función electoral fue parte de esa cooptación para ponerse al servicio de una sola entidad. Bien, en ese sentido, política. Arturo Moscoso, podemos decir que los males del Consejo Nacional Electoral empiezan con la llegada de la Asamblea Constituyente, o podemos volver un poco a insistir en las versiones y en los descargos que ha presentado Jorge Acosta frente a su papel en la consulta popular del 2007? Bueno, yo en esto quiero ser muy claro, Carlos, porque yo creo que la responsabilidad del Consejo, del Tribunal Supremo Electoral, presidido por el doctor Acosta, es grande, ¿no? La consulta, el llamado a consulta popular que fue hecho con el decreto 2 en el gobierno apenas se posesionó el presidente Rafael Correa, mutiló la Constitución vigente en ese entonces para hacer el llamado a consulta popular. Eliminó la frase del numeral 2 del artículo 104 de la Constitución que decía distintas de las previstas en el número anterior, que es lo que le facultaba al presidente a convocar a consulta popular. Por lo tanto, era inconstitucional de entrada el llamado a consulta popular. Y en ese sentido debió haberse pronunciado el Tribunal Supremo Electoral. Y no lo hizo. Y aún más, destituyó a 57 diputados, convocando a consulta popular a los 57 diputados que además generaban una mayoría de la oposición dentro de la Asamblea, lo que le allanó el camino al gobierno de Rafael Correa a través de los diputados, de los tristemente célebres diputados de los manteles, a tener un control absoluto de la Asamblea, y en esa medida allanar el camino para una Asamblea Constituyente y una Constitución además que a través de un diseño institucional tramposo ha generado que el Consejo Nacional Electoral esté absolutamente controlado por el Poder Ejecutivo. Doctor, yo quisiera acotar alguna cosa aquí. No se olvide que el Tribunal Supremo Electoral no podía hacer ningún análisis de la solicitud para que se convoque a consulta popular enviado por el Ejecutivo. En términos de derecho, dice usted. ¿No? Sí, en eso debemos hablar siempre. Okay. Y enviamos al Congreso para que sea el que califique ese pedido y su urgencia. Entonces, hecho esto, analizado por todos los diputados, ellos ordenaron al tribunal, previa a la calificación de urgencia, ordenaron al tribunal la convocatoria. Y recordarán ustedes que en la televisión se les veía a ellos saltando, gritando consulta popular, consulta popular. Lo que no conoce la ciudadanía, y tampoco conocen ustedes, no tienen razón de conocer, es que los partidos políticos me pidieron a mí. Todos los partidos políticos reunidos conmigo me pidieron que difiera la consulta popular hasta octubre, cosa que legalmente no se podía hacer, una vez ordenada por el Congreso. Yo le entiendo esos argumentos, pero mi pregunta va en el sentido... Ahí está la cosa. Doctor, ¿no era preferible, en cierta forma, que se sacrifique el presidente de un Tribunal Supremo Electoral que era nominado por los partidos políticos a 57 diputados elegidos por voto popular, que dejó prácticamente al país sin una oposición sólida en adelante? Viendo en retrospectiva, ¿no cree que usted que fue una medida extrema, doctora Acosta? Yo no sé a qué oposición sólida se refiere usted. Bueno, a la que manejaba el PRIAN, los socialcristianos, cuando hubo la medida, Sociedad Patriótica. Cuando hubo la medida de destitución, dígame, ¿cuáles colectivos, cuáles ciudadanos estuvieron defendiendo a los diputados? Pero había un Nadie. voto popular. Había el voto popular un que los eligieron a ellos. 93% de aceptación de la medida. Como pasa ahora con el doctor Julio César actuamos tan a la Llevamos legalidad, las cosas. estoy tan convencido de que nuestra actuación fue legal, que yo lo volvería a hacer, volvería a destituir a los diputados sin que me tiemble la mano. Así nos quedemos sin oposición. Así nos quedemos sin oposición, porque la oposición fue la responsable de todo lo que pasó en este país. Y si no, dígame, ¿estuvo bien que le voten a Bucarán declarándole loco? ¿Fue bueno el gobierno que le siguió al de él? Lo mismo con Gutiérrez. La oposición ha sido la causante de todas las tormentas que ha existido en este país. Bien, nos vamos a un primer corte comercial. Recuerde que Políticamente Correcto está en las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Envíenos sus comentarios sobre este debate. Su opinión es importante. Bien, seguimos el debate en Políticamente Correcto. Arturo Moscoso, ¿hasta qué punto
había que sacrificar la institucionalidad del país a estos 57 diputados, como lo dijo en el bloque anterior Jorge Acosta, con tal de no manipular un proceso de consulta popular que le ha señalado que se lo pretendió hacer desde los partidos políticos, como era la costumbre en las últimas décadas. Es que, Carlos, tú no puedes pretender hacer un cambio institucional que era necesario, creo yo, en el Estado en ese momento, partiendo de una ilegalidad, partiendo desde la convocatoria a consulta popular emitida por Rafael Correa. Y todo eso, si vemos nosotros el análisis y que lo hemos visto también en video de las actuaciones del Tribunal Electoral primero y luego del Consejo Nacional Electoral después, simplemente fueron hechas para sostener un proyecto autoritario que no le diera espacio a la oposición, empezando con la destitución de los 57 diputados, en la que la oposición quedó anulada en el Congreso Nacional, sin ningún papel preponderante a partir de eso, y a partir de eso pues tenemos usted dice que se mató a la oposición, se mató a la oposición ya en la parte reglamentaria desde el Consejo Nacional Electoral. Exactamente, y tú no puedes usar la justificación de que la partidocracia ha sido responsable de todas las crisis anteriores, porque de todas formas había 57 diputados que tenían representación popular de gente que votó por ellos. Tú no puedes agarrar y de un plumazo. Doctor, que usted tiene para decir que nosotros, el tribunal que representábamos a los partidos políticos, estábamos de acuerdo con Correa para iniciar este proceso? No, yo no estoy diciendo que nosotros no teníamos ninguna relación con él. No. Es más, cuando yo entregué la Constitución, ni con Gustavo Larrea. Y cuando entregamos la Constitución, yo renuncié inmediatamente. Yo no goberné. Pero también hubo Lo que yo digo es que el trabajo que ustedes hicieron le allanó el camino. Él se aprovechó. Y la oposición no fue capaz de rearmarse para combatir. Pero ya no había las condiciones. La destitución de los 57 diputados fue clave para que esto sucediera. Fue clave. Porque fue una medida exagerada y absolutamente en ese momento había en esa época se presentó cuando después de la caída de Lucio Gutiérrez asumió la presidencia Alfredo Palacio y convocó a una gran movilización nacional para hacer una reforma institucional. Se presentaron más de 80 proyectos de reforma constitucional que el Parlamento las bloqueó, no dio paso a absolutamente estaba ninguna. todo en una olla de presión. Claro, entonces también hay que mirar, no solamente, yo estoy totalmente de acuerdo que hay que sujetarse a la Constitución, que hay que sujetarse a las leyes, pero también los actores políticos que impedían la reforma política en ese momento hicieron que las cosas llegaran a tal nivel de intolerancia de parte de la ciudadanía que quería cambios, porque no se olvide que el mayor reclamo era que los organismos como el Tribunal Supremo Electoral, como la Contraloría, la Procuraduría, también servían a grupos de poder y a organizaciones políticas. ¿Cómo estaba organizado el Tribunal Supremo Electoral o cómo terminó el Consejo Nacional? Ni el uno ni el otro. Y ahora, volviendo ya al tema actual, el Consejo de Participación Ciudadana tiene que en los próximos días definir cómo reestructura el CNE. Hay dos corrientes, la posibilidad de elegir un consejo transitorio o uno definitivo. ¿Por cuál se inclina usted? Nosotras, las organizaciones a las que yo estoy representando en este proceso de opinar y de buscar un espacio en el Consejo Nacional Electoral con el ánimo de descorreizar a ese organismo, hemos analizado y consideramos que lo correcto es llevar hacia un consejo transitorio que tenga el mandato exclusivo de realizar las elecciones 2019 con el ánimo de dotarle de seguridad jurídica, de certezas y de seguridad en general para que el proceso electoral sea exitoso. Mientras tanto, lo que debería, paralelamente, el Consejo Transitorio de Participación debería convocar al concurso, pero dándole las facultades a ese transitorio y el poder suficiente para que haga las elecciones del 2019, porque en este caso estamos en una situación muy particular. Que se vienen elecciones. Claro, no solamente tenemos que cambiar las autoridades, el tema es que hay que ir a tomar medidas drásticas desde el primer día si queremos recuperar la institucionalidad. Y de eso vamos a hablar más adelante. Arturo Moscoso, ¿por qué no debe haber un Consejo Nacional Electoral transitorio y más bien apuntalar ya un proceso definitivo desde participación ciudadana? Bueno, para empezar, porque no hay ninguna disposición legal que permita el nombramiento de un Consejo Nacional Electoral transitorio. Tal vez se podría interpretar desde la medida de que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio necesita emitir normativa suficiente como para que sigan funcionando las instituciones y no haya una paralización.
Pero si el proceso, como ha dicho Pablo Dávila del Consejo Transitorio, va a tomar aproximadamente 45 días para el nombramiento de los consejeros definitivos del CNE, me parece a mí que deberíamos esperar, ¿no? Pero 45 días es un plazo no muy corto como para tener a los mejores vocales del CNE, inmaculados, sin vinculación de partidos políticos, que no respondan ni a Trujillo, ni a Moreno, ni a Correa, ni a Nebot. Es decir, ¿cómo nos garantizamos tener el mejor CNE en tan poco tiempo? Bueno, es que la garantía de tener un mejor CNE tiene que desprenderse de las veedurías ciudadanas, ¿no? Evidentemente tiene que ser un proceso muy abierto de veedurías ciudadanas. Pero es que no funcionaron porque estaban cooptadas. ¿Porque estaban cooptados o porque son procesos de todas formas complicados de contentar a todo el mundo? Pues, no necesariamente, porque tú tienes una veeduría ciudadana de los contratos del hermano del expresidente Correa, en donde terminaron siendo perseguidos. ¿Quién quería ser veedor de los procesos llevados en el gobierno anterior, con el riesgo de que te persigan o que termines preso? Nadie. Entonces no había procesos de veeduría ciudadana real. Lo que se tiene que abrir es procesos de veeduría ciudadana real en donde quienes sean candidatos a integrar este organismo, pues sean realmente gente proba y que haya demostrado a lo largo de su vida tanto experiencia técnica, experiencia legal e independencia, ¿no? Doctor Jorge Acosta, ¿cómo debería proceder el transitorio, el Consejo de Julio César Trujillo en la selección de estos vocales? ¿Una cosa intermedia, un Consejo Nacional Electoral definitivo? Vea, ahí estoy de acuerdo con el doctor y con usted también, doctor. Primero, no existe un mandato claro en la consulta popular que le faculte al Consejo Transitorio a nombrar a sí mismo autoridades transitorias. Pero tiene una alta popularidad, como usted decía en el bloque anterior. Yo también tenía, y el señor doctor ha dicho que es ilegítima mi actuación. Criterios que respeto, por supuesto. Pero entonces hay que discernir bien, pues, entre lo que es popular y lo que es legal. Exacto. Esa es la obligación de las autoridades, aplicar la ley, no la popularidad. ¿Sí? Necesitamos, atenta a las circunstancias, un consejo electoral transitorio, sí. Sí necesitamos en esta coyuntura. Si estuviéramos en periodo no electoral, ahí no habría ningún problema, pues, ¿no es cierto? Ahí se nombraría un administrador nomás y no pasaría nada. Si con Corte Suprema, privados de Corte Suprema un año... Yo le hago una pregunta, ¿y qué importante sería tener como nombres a los que han circulado por las redes sociales y por la opinión pública en los últimos días? Diana Tamaín, Alberto Molina, Enrique Pita, nuestra panelista Solanda Goyes. ¿Hasta qué punto esos nombres son los que deberían ir o son los que no deberían ir porque ya tienen una promoción política de fondo? Yo de ahí encuentro solo dos personas que, de acuerdo al reglamento dictado para el efecto, solo dos personas que tienen experiencia electoral. La doctora aquí presente, la doctora Goyes, quien además tiene versación jurídica y es una jurista actuante, independientemente de su militancia. Ella fue la autora, por ejemplo, de la aplicación de la paridad. Pero la militancia no está satanizada en este momento, segundo, la doctora, el señor Pita, él fue ya vocal en Guayas, tiene experiencia, y creo que ninguno de los dos tiene alguna tacha o un acto oscuro dentro de su vida. Creo que debería partirse de los dos. La doctora... ¿No dirán que la doctora Solanda Goyes representa a los grupos de izquierda y el señor Pita quizás a los Bueno, el que dirán no debe ser, es que de eso no se debe trata, ser regla. Pues, pero ¿no es que el debate gira a ver, veamos la vida de la doctora. Lo mismo decíamos de Domingo Paredes o lo mismo decíamos de ¿Qué tiene de Omar malo Simo? la doctora? ¿Ha sido funcionaria de Correa? No. ¿Ha sido funcionaria de Palacio? No. O sea, ¿se ha robado plata, se ha metido plata ajena al bolsillo? No. Es una mujer talentosa, activista, tiene un título universitario, sí. ¿Tiene experiencia electoral? Sí. Entonces, gente como ella debe ir, pues. Deben ir, ya le doy la palabra a Solanda Goyes, ¿deben ir los nombres que se han circulado en los últimos días en redes sociales? Debe ir la gente que esté mejor calificada, Carlos. Eso es todo. Más allá, pero ahora, ¿cómo retiramos esta idea de la militancia? Diana Tamaín es una mujer de Pachacútec. Porque ella sí tiene que estar ahí y no un correísta. Es que hay que dejar de satanizar el tema de tú tener una militancia política. Pero eso es lo que dice la ley. Ese es el espíritu actual de la ley en el caso del CNE, en el caso del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué cosa? En general, el espíritu de Montecristi es que todos estos organismos se integren por gente que es independiente de los partidos políticos, que tenga una militancia más ciudadana. Lo que es inconstitucional.
Porque que tú tengas una militancia política no te tacha de incapaz para desempeñar un cargo. Lo que te hace capaz de desempeñar un cargo es que a pesar de tu militancia política, tú sigas las reglas y las cumplas y no sigas los dictámenes que te da tu partido político o el líder de tu partido, que es lo que sucedió con el Consejo Nacional Electoral cesado y con el Consejo desde que... Me voy a un corte comercial urgente, regreso y le doy la palabra a Solanda Goyes. Luego del corte analizaremos cómo será la elección por voto popular de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que usted tendrá que elegir el próximo 24 de marzo del 2019. Siga con la señal de Coavisa. Entre las urgentes tareas del nuevo Consejo Nacional Electoral está la de organizar la elección por voto popular de los integrantes del próximo Consejo de Participación Ciudadana y de Control Social. Claudia, ¿por qué es este proceso electoral el más atípico de la historia del Ecuador? Porque el país estará inmerso en un círculo de nominaciones de autoridades que pondrá a prueba la independencia de poderes. El Consejo de Participación Transitorio, liderado por Julio César Trujillo, nombrará a los nuevos integrantes del CNE, quienes a su vez llevarán a cabo el proceso para elegir al Consejo de Participación Definitivo en las elecciones del 24 de marzo del próximo año, donde también se elegirán alcaldes y prefectos, dos instituciones que se autoeligen. En la consulta popular del 4 de febrero, el pueblo decidió que los candidatos al próximo Consejo de Participación sean ciudadanos con trayectoria en organizaciones sociales, participación ciudadana, lucha contra la corrupción o de reconocido prestigio, compromiso cívico y de defensa del interés general. Estos candidatos no pueden ser afiliados, adherentes o dirigentes de partidos o movimientos políticos en los últimos 5 años. Justamente por estar por fuera de los partidos políticos, la forma de realizar este proceso será complicada. Así es, Carlos. El CNE destituido realizó un instructivo que ya está en marcha. Este domingo 29 de julio se abrió el proceso de inscripción de los postulantes, que concluirá el 13 de agosto. Las organizaciones sociales con al menos 10 años podrán auspiciar a un solo candidato. Los ciudadanos a título personal también podrán postularse, lo cual evidencia que la papeleta electoral podría tener miles de candidatos. Hasta el 31 de octubre se verificará el cumplimiento de los requisitos que, entre otros aspectos, establece la posesión de un título de tercer nivel, que no se le pide a los candidatos a la presidencia, asamblea, alcaldes o prefectos. El CNE tendrá hasta el 19 de noviembre para revisar, calificar, recibir impugnaciones y publicar la lista de todos los postulantes. Y es aquí precisamente donde entra la etapa más compleja de todo el proceso. En efecto, Carlos, el CNE deberá elaborar una papeleta con 3 listas de candidatos, una de mujeres, una de hombres y una de las minorías, donde habrá representantes de los pueblos indígenas, afroecuatorianos o montubios, así como de ecuatorianos en el exterior. El orden de ubicación de los candidatos en las papeletas se establecerá mediante sorteo en el CNE. Los candidatos de las minorías escogerán en cuál sorteo participar. Estos aspirantes no podrán hacer proselitismo político. El CNE se encargará de la difusión de sus perfiles y el día de las votaciones cada elector solo podrá escoger hasta 7 candidatos, 3 de la lista de hombres, 3 de la lista de mujeres y un candidato de las minorías. Si se hace una raya adicional, el voto quedará anulado. Carlos, ¿estas elecciones serán políticamente correctas? O más bien podría ser políticamente confusas. Doctora Solanda Goyes, esta es una verdadera prueba de fuego para el próximo Consejo Nacional Electoral. Y dependiendo de quién lo vaya a dirigir, ya sea un consejo transitorio o un definitivo, ¿cómo podrán manejar y garantizar la independencia de esta columna vertebral de la Constitución, que es la participación ciudadana? Justamente por eso es que hemos considerado que es mucho mejor tener un Consejo Nacional Electoral Transitorio que tenga la posibilidad de reordenar todo esto, que tenga plenas facultades otorgadas por el Consejo de Participación Ciudadana también transitorio y que pueda durar hasta que concluya este proceso. Porque vea usted, yo quiero aquí denunciar cómo está elaborado el instructivo para la configuración de las candidaturas que podrán participar para ser seleccionados al Consejo de Participación Definitivo.
si bien la ley ya establece una serie de requisitos, algunos de esos y que ya generó problemas, claro, ¿no? Durante porque su incluso hay discusión. demandas de inconstitucionalidad sobre esa ley. Pero yendo al instructivo, lo que usted puede mirar allí es que se replica todos los vicios del correísmo que hicieron posible que estas personas usurpen el poder y dominen las instituciones. ¿Qué es lo que le piden, por ejemplo? Que presente certificados de haber participado en acciones de voluntariado, en asambleas locales, en asambleas nacionales, en presupuestos participativos. ¿Y qué tiene eso de malo? Lo que pasa es que esos no son requisitos establecidos en la Constitución ni en la ley. El haberlo hecho no tiene nada de malo. Lo que está direccionado es porque el correísmo aprendió a construir expedientes de esta naturaleza engorrosos, pero que no son muchas veces reales. Pero se imagina si ponemos gente que sea mayor de edad, que sea mayor de edad y ecuatoriano por nacimiento, que pero son la probidad las condiciones básicas. Nos llenamos de millones de candidatos. La probidad y el reconocimiento tiene que provenir del voto de la gente, de la confianza que se ha ganado las personas sobre la base de su trayectoria. Esa es la intención del giro que se pretende dar. No volverle a pedir a la gente una cantidad de expedientes donde la gente proba realmente, ni siquiera pero va a... ¿cómo definir el concepto de probidad, pues, doctora Goyes? La probidad va a ser... Ante 16 millones de potenciales candidatos. No, la probidad tiene que probarse o tiene que demostrarse sobre la base de la confianza que tiene la ciudadanía en esa persona, y eso se expresa en el voto popular. Entonces, lo que nos parece es que el Consejo Transitorio Electoral que tiene que llegar, la primera tarea que tiene que hacer, y varias más, no solamente para el Consejo de Participación Ciudadana y su elección, sino también para la elección de las autoridades de los gobiernos locales, tiene que hacer unos cambios trascendentes, empezar inclusive reformando este tipo de normativa para facilitar, cambiando el calendario electoral, haciendo una reestructura, una reingeniería del presupuesto que está aprobado, porque ese presupuesto está sobrevalorado. De eso vamos a seguir hablando, doctora Goyes. Doctor Jorge Acosta, ¿es posible llevar adelante una elección de esa magnitud en el caso del Consejo de Participación Ciudadana con estos requisitos en tan poco tiempo? Yo creo que sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que hay que hacer algunos ajustes de la reglamentación creada para el efecto, ¿no? Y pedir requisitos fácilmente reunibles. Por ejemplo, un título universitario. Los 16 millones de ecuatorianos no tienen un título universitario. Por ejemplo, una certificación de que no tiene procesos sentenciados en su contra, de que usted no es un deudor, como para otras dignidades, que no es deudor de pensiones alimenticias. ¿Usted considera, como Solanda Goyes, en que se debe cambiar este instructivo? El nuevo Consejo debería hacer una nueva. Hay que cambiar, sea transitorio, sea definitivo, tiene que hacer una nueva. Que no es difícil, eso en 30 días, con 2, 3 personas bien enteradas del tema, se lo logra. Pero el proceso de inscripción ya se abre. Se lo logra. Bueno, pero podemos ir corrigiendo sobre la marcha. Estamos en una coyuntura especial, en donde inclusive el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está dictando mandatos. La doctora dijo, con instrucciones precisas para que se haga tal o cual cosa. Esta puede ser una de las instrucciones. Ya. Arturo Moscoso, y Participación Ciudadana propone que el nuevo Consejo de Participación Ciudadana dé de baja todos estos reglamentos. ¿Es posible hacerlo ya al escoger al nuevo CNE? Sí, debería hacerlo, porque además estas reglamentaciones son reglamentaciones que ya tienen una cola, si es que tú quieres, de ilegitimidad en relación a las autoridades anteriores, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, al menos en el caso de la conformación del nuevo Consejo de Participación Ciudadana definitivo, revisar el proceso, porque evidentemente lo empezaron quienes ahora están cesados por su falta de legitimidad y su falta de independencia. Eso por un lado. Con otro interés, no el interés actual. Ahora, pero en eso sí es importante. Ahorita tenemos un consejo transitorio que puede nombrar un CNE transitorio. Ese CNE transitorio, que podría ser elegido a dedo, como sucedió con el Consejo de la Judicatura o con otros encargados de las demás instituciones destituidas, tiene que llevar adelante un proceso para volverle a dar legitimidad al Consejo de Participación Ciudadana. ¿No es grave que entre transitorios se allanen unos caminos institucionales que les garantice a ellos una permanencia en el poder más allá de lo que dijo el mandato de la consulta popular? No, por supuesto, en eso estoy de acuerdo. Es grave porque
es justamente lo que sucedió con el Consejo Transitorio y con el CNE Transitorio nombrados en el régimen de transición de la Constitución de 2008. De 2008. Gracias a esa relación simbiótica que tenían temporal, ¿no es cierto? entre los dos organismos, pues lograron cooptar todas las vocalías de esos organismos con gente cercana al gobierno de Rafael Correa, lo que nos ha llevado a lo que estamos viviendo ahora de desinstitucionalización. Por eso es preferible tener un CNE definitivo, dice usted. Por eso es preferible tener un CNE definitivo. ¿Y usted se arriesgaría, doctora Solanda Goyes, a participar en un proceso de un CNE definitivo o preferiría que le nombre en un encargo transitorio hasta el 2011? Porque su pelea ha sido porque se le tome en cuenta en este proceso, ¿no? Bueno, primero quiero aclarar al Ecuador entero que esta no es una pelea personal ni una lucha personal. Yo fui nominada por las organizaciones de mujeres y, más bien dicho, tengo un mandato de las organizaciones de mujeres desde el año 2014, mandato que lo cumplí participando en el concurso. En el del CNE del 2014. Sí. El resto de la historia ya la gente lo conoce. Y yo continúo con ese mandato de parte de las organizaciones de mujeres, pero se ha ampliado ese espectro. Ahora estoy cumpliendo las disposiciones que dan organizaciones sociales e incluso se han sumado a respaldar organizaciones políticas de carácter nacional y de carácter local. Por lo tanto, no es un tema personal, es un tema que se ve la posibilidad de cambiar y reinstitucionalizar el Consejo Nacional Electoral y estoy cumpliendo. Pero sería preferible que usted participe en un proceso de designación definitivo a un encargo, porque el encargo siempre está sujeto a unas consideraciones políticas que van más allá de un profesionalismo. Mire, yo no me opongo a que exista un Consejo Nacional Electoral definitivo. Debe existir uno definitivo. El problema es la situación que estamos viviendo en este momento. Hasta que se nombre un Consejo Nacional Electoral definitivo bajo las reglas que establece Arturo, porque Arturo dice sujetémonos como tal cual a lo que dice la Constitución, jamás vamos a conseguirlo en 45 días, porque allí hasta establece que se tiene que hacer una comisión ciudadana de selección, que el Consejo de Participación Ciudadana, mediante un mandato, ha generado otro procedimiento, pero bajo lo que dice Arturo no llegaríamos jamás a tener un Consejo definitivo en 45 días. Para que administre las elecciones. Claro, y esos 45 días, por las circunstancias en que estamos, a 8 meses de una elección con un proceso tan complejo como el de la elección del Consejo de Participación Ciudadana, con un proceso tan complejo como es ir a cambiar la institución electoral por dentro primero, son 45 días preciosos que no se pueden perder. Pero adicionalmente, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, presidido por el doctor Julio César Trujillo, ya emitió un mandato, el mandato de selección de autoridades, en donde hay una norma expresa, en donde ellos indican que frente a la cesación de los titulares, después de la evaluación, se nombrarán transitorios. Por lo tanto, allí ya hay un aspecto reglado que podría, o que debería, a mi modo de ver, ser observado por los consejeros, ¿no? Con estas versiones nos vamos a un siguiente corte comercial. Sigue en la señal de Ecuavisa en Políticamente Correcto. Todos los programas de Políticamente Correcto están en www.ecuavisa.com y también retransmitimos en Ecuavisa Internacional. Regresamos con más de este debate. Seguimos el debate en Políticamente Correcto. Más allá, doctor Jorge Acosta, de cómo se soluciona este problema de encargos en el CNE, ¿usted cree que ya pasando incluso las elecciones del 2019, es necesario que este poder electoral se reestructure y reestructure la legislación electoral para garantizar una mejor democracia hacia el futuro? Sí, absolutamente. Pero ese ya es un encargo del Consejo Electoral definitivo. Eso digo, ya posterior, mirando a largo plazo. El actual tiene que hacer las dos elecciones importantes, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y las de medio tiempo o de alcaldes, prefectos, etcétera, ¿no es cierto? Efectivamente hay que reformar absolutamente las leyes y las reglas electorales, entre otras aquellas de la depuración del padrón, de los sistemas estos, las que regulan los sistemas propiamente dichos para permitir auditorías de los sujetos políticos y de los partidos políticos, tanto al padrón cuanto a las elecciones, ¿sí? Las reglas del control del gasto electoral. Ahora, por ejemplo, si usted no tiene denuncia, no le controlan. Si alguien opone
con su firma y rúbrica una denuncia, la autoridad dice no le puedo controlar. Y todas estas reformas que usted plantea deben ser inmediatas luego de que se forme el definitivo. Inmediatas. Para que las próximas campañas presidenciales, la del 2021, ya tenga una nueva normativa. Inmediatas. No se olvide que tienen que entrar en vigencia un año antes de que haya el evento electoral. Hasta 2020. Porque si no quedan para las siguientes elecciones. Entonces, apenas se sienten en sus cargos, deben elaborar ya los proyectos de ley para remitirlos en la forma que la ley y la Constitución prevén a la Asamblea Nacional. Bien. Arturo Moscoso, ¿qué importancia tiene la reforma del poder electoral de aquí a futuro? Es importantísimo, Carlos, porque actualmente tenemos un sistema electoral totalmente desproporcional que favorece al partido mayoritario, en el que además fue objeto de una reforma justamente para favorecer al partido mayoritario, una reforma además que fue hecha moviendo el calendario electoral, para que quede claro la dedicatoria con la que se hizo, porque si uno revisa un poco las elecciones, la historia de las elecciones, tú tienes que en 2009 Alianza País alcanzó casi la misma proporción de escaños de la votación que obtuvo. Para el 2013 la diferencia fue de aproximadamente 20 puntos proporcionales entre la votación que obtuvo y el número de escaños. Entonces, se ha favorecido un sistema mayoritario, además se ha aplicado el gerrymandering, se distritalizó a las provincias más grandes, tratando de afectar los resultados electorales en esas provincias para favorecer nuevamente al partido de gobierno. Entonces, en esa medida, pues, es una reforma a todo el sistema electoral. ¿No corremos el riesgo de ir incluso hacia una reforma constitucional? No necesariamente, porque yo creo que constitucionalmente reformar el Código de la Democracia para revisar el sistema electoral es algo que se puede hacer sin mucha complicación. Doctora Solanda Goyes, y dentro de estos retos que tendría el próximo Consejo Nacional Electoral, ¿está la fiscalización de las anteriores autoridades del CNE? Porque claro, ahorita están destituidas y en eso aparentemente nos quedaríamos, pero ¿cree usted que se debe ir más allá? Totalmente. Mi criterio, y lo he expresado en varios espacios, es que no se puede quedar solamente con la cesación. Además, hay que decir que ya estaban cesados en el 2017 en noviembre, por lo tanto se han excedido en su ejercicio. Bueno, se prorrogaron por un tema electoral. Durante 8 meses. Entonces, no es suficiente. Está bien el haberlos evaluado, develado todas las irregularidades que cometieron y haberlos cesado. Pero ahora el Consejo Nacional Electoral que venga tiene la tarea, además de hacer las auditorías de los procesos electorales anteriores que dejaron tantas dudas en la ciudadanía. ¿Y qué nos va a decir eso, doctor? ¿Qué nos puede decir eso? No hay cómo cambiar los resultados electorales, pero sí hay que establecer sanciones y seguir los procesos, porque no es suficiente con que estén cesados, sino hay que también procesar a las personas que se burlaron de la confianza de la ciudadanía en la magnitud que hicieron las autoridades, como está dicho ya en el informe y en la resolución. ¿Le van a decir que en las elecciones municipales del 2014 ganaron los que tenían que ganar? Porque de hecho el oficialismo fue derrotado en plazas importantes. ¿Usted cree que no hay nada que hacer, por ejemplo, con la burla sobre las 700,000 firmas de las personas que apoyaron la consulta popular de Yasunidos? Eso no debe quedarse así. Les dijeron Tiene que las firmas no estaban mal, que había un Eso mal hay que registro. auditar. ¿Es verdad lo que dijo el Consejo Nacional Electoral o es verdad lo que dice en la organización Yasunidos? No tenemos que decir absolutamente nada. O sea, no quedaron claras las cosas. El informe del Consejo de Participación Ciudadana dice cantidad de cosas muy claras, hechos de corrupción, por ejemplo. La señora Nubia Villasís, en este proceso de evaluación, no envió los documentos de un proceso de contratación con una empresa que se llama Sampersa. ¿Por qué razón los ocultó? Eso hay que ir a auditar, porque mire allí un contrato de $85,000 que hicieron para en la consulta popular hacer supuestamente un conteo rápido, se desconocen los resultados, no se sabe cuáles fueron los productos entregados y ese tipo de cosas tienen que, si nosotros queremos cambiar este modelo que todo el mundo creo que coincidimos ya en que ha sido un sistema de impunidad en donde se pusieron de acuerdo en muchísimos casos hasta para cometer fechorías, no puede quedarse así. Entonces la nueva autoridad electoral también tiene que tener probidad, independencia, conocimiento electoral y firmeza para hacer este tipo de cosas. Y cabe mencionar que para este programa invité a la expresidenta del CNE, Nubia Villasís, pero ella no quiso asistir, se excusó. Doctora Costa,
¿Usted cree que es necesario abrir una suerte de caja de Pandora e investigar todo lo que se quiere investigar y no respetar quizás las decisiones que tomó la autoridad en su debido momento? Me refiero en el caso de validación de firmas en el proceso de Illas Unidos, de Compromiso Ecuador o de revocatorias de mandato que no se hicieron finalmente. Primero, el informe del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio es tan grave que ellos debieron haber resuelto enviar todo lo actuado a la Fiscalía para que la Fiscalía abra una indagación y determine la insistencia de infracción o infracciones y la autoría de determinadas personas. O sea, es una bomba de tiempo. Para que ya se investigue inmediatamente. Ahí me parece que se quedó corto. En cuanto a los temas de los gastos de las contrataciones, tiene que actuar la Contraloría. ¿Sí? Y si esta le delega la misma auditoría interna, esa sí ya es otra cosa. Y si decimos que esto es un proceso de persecución política, y el todo problema, lo que significaba siempre se va a decir, doctor, en organismos altamente politizados, como son los organismos electorales, siempre se va a decir que hay retaliaciones. Pero, por ejemplo, en lo de los Illas Unidos, no fue un asunto de firmas falsas. Ojo. No, o sea, de mala recolección, de errores en las firmas. No. Ahí fue un tema de que estaba arrugada la hoja donde se recogió, de que el gramaje de la hoja no correspondía a la muestra que ellos entregaron, de que estaba rota la esquina, etcétera. O sea, fue mucho más allá de calificar las firmas. Se calificaron los formularios y no la intención del adherente a la firma. No tengo ningún problema en decir que yo soy amigo de que se explote todo lo que hay debajo de la tierra, mientras haya una persona necesitada. Pero en el caso de los Illas Unidos, se hizo una infamia con el tema de la recolección de firmas. ¿Y cómo canalizar política y jurídicamente esas reivindicaciones, Arturo Moscoso? Sobre todo hay que conseguir o hay que demostrar que se cometieron delitos, ¿no? Hay que seguir los debidos procesos, hay que respetar el derecho a la defensa de los vocales cesados. Creo que es importante todo esto, que un poco se ha obviado en los últimos años, ¿no? El respeto al debido proceso, el derecho a la defensa, y eso creo que va a garantizar que este trabajo que yo concuerdo tanto con Solanda como con Jorge en relación a la fiscalización que se debe hacer a la labor que ha hecho el Consejo Nacional Electoral desde que fue nombrado luego de la aprobación de la Constitución de 2008, tiene que hacerse siguiendo estos procedimientos. Perfecto. Nos vamos a un nuevo corte comercial y volvemos con etapa de conclusiones. Entramos en la etapa de conclusiones. Jorge Acosta, ¿los cambios en la función electoral han sido los políticamente correctos? Yo creo que no. Yo creo que se necesita hacer una designación inmediata de un consejo electoral transitorio, para que éste haga las rectificaciones del caso a fin de que las dos elecciones próximas sean actuadas correcta y legalmente. Ya el consejo posterior, el definitivo, será el encargado de inmediatamente presentar los proyectos de ley que corrijan el resto de asuntos que en lo electoral se debe efectuar. Caso contrario, seguiremos con las mismas dolencias democráticas. Solanda Goyes. Bueno, como había dicho, este análisis se ha hecho con las organizaciones sociales y organizaciones de mujeres a las que estoy representando en este propósito de sanear el CNE y reinstitucionalizarlo. También consideramos que tiene que haber un consejo transitorio que asuma las funciones de inmediato y que tenga el mandato expreso de realizar las elecciones del 2019, tanto el Consejo de Participación como la de las autoridades de los GATS, con el objeto, adicionalmente, de reinstitucionalizar al Consejo Nacional Electoral, de dotarle de transparencia, de seguridad, de certezas y de sanear de todos los vicios que hemos vivido hasta la fecha. Arturo Moscoso, ¿qué es lo políticamente correcto? Bueno, yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana transitorio en relación al CNE ha obrado como debía obrar. Había que cesar a esos funcionarios faltos de independencia, pero creo que lo que se debe hacer es hacer un concurso y nombrar ya un Consejo Nacional Electoral definitivo, justamente por las responsabilidades que tienen en cara a las elecciones de 2019, en la que justamente se nombrará un Consejo de Participación Ciudadana definitivo.
Dentro del complejo entramado institucional que dotó al expresidente Correa de un poder nunca antes visto, al menos desde la Revolución Alfarista, podemos asegurar que la función electoral fue un instrumento esencial. A través de ella se quitó del camino a una oposición que no creía en la consulta del 2007, advirtiendo la llegada de un proyecto autoritario. Y luego, sus sucesivos integrantes toleraron un Estado candidato y muchos procesos electorales se dieron en desigualdad de condiciones. Ahora, se quiere escribir una nueva página en la historia del Consejo Nacional Electoral. Esta debe tener la independencia como su principal motor para emprender a futuro las reformas que son urgentes. Hasta el próximo programa. Así concluimos este importante debate en Políticamente Correcto. Recuerde que tenemos una cita el próximo domingo, 10:30. Siga con la señal de Coavisa.